Un saludo para todos, bienvenidos al canal de Ingenao. El día de hoy vamos a abordar un tema muy emocionante o fascinante que se utiliza normalmente en combinatoria, que es el subfactorial. ¿Sabes qué es un subfactorial y para qué sirve? En este video te explicaré el concepto, cómo solucionarlo y un ejemplo de aplicación real. ¿Listo? Entonces, vamos a resolverlo o vamos a explicarlo. Listo, antes de comenzar, entonces vamos a definir estos tres conceptos. ¿Listo? ¿Qué es n? N es el número de elementos de un grupo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es n factorial? Es el número de formas en que se puede ordenar n objetos distintos, el número de permutaciones de n objetos, que es simplemente n factorial. ¿Listo? Y ahora, ¿qué es subfactorial de n? Se refiere al número de formas en que se pueden reorganizar n elementos de un conjunto, tal que ninguno de los elementos quede en su posición original. ¿Listo? Entonces, definiendo estos tres conceptos, vamos a desarrollar y saber qué es subfactorial. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplo práctico con números para que lo entendamos un poco mejor. Listo, entonces aquí tenemos tres expresiones. 3, 3 factorial y subfactorial de 3. Entonces, 3 ya sabíamos que son el número de elementos que contiene un conjunto, ¿cierto? O sea, serían 3 elementos. En este caso vamos a nombrar estos elementos A, B y C, ¿cierto? Ahora, 3 factorial es el número de combinaciones que yo puedo reorganizar estos elementos para saber cuántas combinaciones tengo organizando 3 elementos. En este caso, 3 factorial sabemos que es 3 por 2 por uno, que es igual a 6 combinaciones, ¿cierto? Entonces, estas 6 combinaciones serían ABC, ACB, BAC, BCA, CAB y CBA, ¿cierto? Entonces son las los 6 combinaciones que podría crear con estos 3 elementos, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué es el subfactorial de 3? Ya sabemos que los elementos del conjunto son A, B y C, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a una posición inicial, ¿cuántas combinaciones puedo tener sin que ninguno de los elementos ocupe su posición original? ¿Listo? Entendámoslo un poco mejor. Podríamos coger cualquiera de las 6 combinaciones, ¿sí? Y a partir de ella, revisar el subfactorial. Vamos a coger la primera, ABC, ¿cierto? Entonces, cogemos la primera, entonces vamos a mirar la segunda combinación. Dice, la segunda combinación es ACB, ¿cierto? ¿Qué vemos? Que en la posición inicial uno, que está A, tenemos en la siguiente combinación tendremos también A. Entonces, esta no nos serviría, ¿cierto? Entonces, pasemos a la siguiente. Entonces, esa la tendríamos que descartar porque está utilizando un espacio de la posición original. En este caso, la posición original es ABC, ¿cierto? Ahora pasemos a la segunda, BAC, ¿sí? Vemos que B no está en su posición original, A tampoco está en su posición original, pero C sí está en su posición original. Entonces también tendríamos que descartarla, ¿cierto? Ahora pasemos a la siguiente combinación, que sería BCA. Vemos que B no está en su posición original, C tampoco está en su posición original y A tampoco está en su posición original. Entonces, esta podría ser una combinación sin que ninguno de los elementos esté en la posición original, ¿sí? Ahora pasemos a la siguiente, CAB. C tampoco está en su posición original, A tampoco está en su posición original y B tampoco está en su posición original. Entonces, esta también sería una combinación que podríamos hacer sin que ninguno de los elementos esté en la posición original de la combinación que utilizamos inicialmente. ¿Listo? Y ahora pasemos a la última combinación que es CBA. Vemos que C no está en su posición original, pero B sí está en su posición original. Entonces, descarta. ¿Listo? Entonces descartamos tres combinaciones, ¿cierto? Entonces nuestra posición original era ABC, ¿sí? Y nos quedaría que solamente dos combinaciones no estarían ubicándose en la posición original o la combinación original que seleccionamos. Recuerde que hubiéramos podido seleccionar cualquier combinación y a partir de ella mirar cuáles combinaciones podrían estar, ¿cierto? Entonces, en este caso, contamos cuántas combinaciones tenemos, que sería 2, ¿cierto? Entonces, el subfactorial de 3 sería igual
A2. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo práctico, ¿sí? En donde podemos aplicar el subfactorial, ¿sí? Entonces vamos a verlo. Listo, ahora veamos, entonces tenemos este ejercicio de aplicación real al subfactorial. ¿Qué nos dice el ejercicio? En una venta de automóviles están ubicados cuatro automóviles en línea recta. Llamaremos a los automóviles A, B, C y D. Su ubicación inicial es A, B, C, D. El gerente quiere averiguar de cuántas formas puede colocar los automóviles sin que ninguno de ellos quede ubicado en la misma posición inicial. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos? Entonces tenemos cuatro elementos en este problema, que son los cuatro automóviles. Entonces tendríamos cuatro elementos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el factorial de 4, ¿cierto? Entonces sabemos que el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por uno. Entonces 4 por 3, 12, por 2, 24, por uno, 24. ¿Listo? Entonces eso nos dice que existen 24 combinaciones para a organizar los automóviles sin contar lo de la posición inicial, ¿cierto? Eso sería el factorial. Pero como nos dicen que sin que queden ubicados en su posición inicial, entonces tendremos que mirar cuáles combinaciones se deben descartar, ¿cierto? Entonces aquí tenemos las 24 combinaciones que podemos tener, que es ABCD, ABCDC, ACBD, estas 24 combinaciones. Entonces, de estas 24 combinaciones vamos a ir descartando combinaciones. ¿Listo? Entonces, veamos. Entonces, nos dicen que su ubicación inicial es A, B, C, D, ¿cierto? Esa es la ubicación inicial de los automóviles. Entonces, aquí tenemos las 24 combinaciones que pueden ser, que pueden existir para colocar los automóviles en línea recta. Entonces, vamos a ir descartando. Entonces, veamos. La segunda es A, B, C, D, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la letra A para irlo descartando. Entonces, veamos. Los que tengan en la primera posición la letra A, los vamos a descartar, ¿cierto? Entonces, A, B, DC, ACBD, ACDB, ADBC, ADCB, los tenemos que descartar. ¿Por qué? Porque ya está en la primera posición A. Entonces, estos 5 los descartamos, ¿cierto? Entonces, veremos los demás, a ver si hay alguno que tenga en la primera posición A. No hay ninguno más, ¿listo? Entonces, ahora vamos a descartar los que se encuentran en la posición B, o sea, en la segunda posición. ¿Cierto? Si ya descartamos estos 5, entonces pasemos a los siguientes. Busquemos los que B se encuentren en la segunda posición, ¿cierto? Entonces, miremos, entonces tendríamos este, CBAD, ¿sí? Sabemos que B se encuentra en la segunda posición, entonces la descartaríamos. Entonces, después el que sigue, CBDA, también lo descartaríamos, ¿cierto? Porque B se encuentra en la segunda posición. Tenemos DBAC, donde B se encuentra en la segunda posición, entonces descartaríamos y tendríamos DBCA, que también B se encuentra en la segunda posición. Entonces ya hemos descartado estas combinaciones que no podrían hacerse, ¿cierto? Ahora busquemos la letra C. ¿Dónde está la letra C? Que la ubicación se encuentre en la misma posición. Entonces, ¿qué vemos? Que tenemos BDCA, ¿sí? C está en la tercera posición, entonces descartaríamos también esta, ¿cierto? Y tenemos DACB, ¿cierto? Que también C está en la tercera posición, descartaríamos esta, ¿cierto? Busquemos otra donde C está en la tercera posición también. La tendríamos también en DBCA, pero esta ya la descartamos porque B estaba en la segunda posición. ¿Listo? Entonces no tendríamos otras más para descartar. Ahora miremos la letra D, que se encuentra en cuarta posición, ¿cierto? Entonces miremos, tendríamos B, C, A, D. Descartaríamos esta, ¿cierto? Porque D se encuentra en la cuarta posición, ¿cierto? ¿Y cuál más podríamos descartar? Miremos un poco. Podríamos descartar C, A, B, D, porque D se encuentra en la cuarta posición, ¿sí? Y si revisamos entonces, estas serían las combinaciones que podríamos realizar sin que ninguno de los vehículos ocupe su posición inicial, que su posición inicial era A, B, C, D. Entonces contemos
cuántas hay. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto quiere decir que el subfactorial de 4 es igual a 9. ¿Listo? Entonces aquí podríamos verlo gráficamente e ir descantando cada una de sus combinaciones de por qué no nos cumple, ¿cierto? Porque alguna de sus letras se encuentra o alguno de sus elementos se encuentra en la posición inicial. ¿Listo? Entonces ahora vamos a verlo porque lo que hemos hecho son números un poco pequeños que son 3 y 4, que sabemos que el factorial de 3 es 6 y el factorial de 4 es 24, ¿cierto? Pero si vamos elevando la dificultad, aumentando un poco más los elementos de los ejercicios, pues se vuelve un poco complejo realizarlo de este método porque las combinaciones serían más. Ejemplo, vamos a hacer un ejercicio con 5 subfactorial de 5. Esto quiere decir que el factorial de 5 son 120 combinaciones y hacer de este método 120 combinaciones pues sería un poco largo, ¿cierto? Entonces ahora existe una fórmula que se las voy a explicar para aplicarla en estos casos. ¿Listo? Entonces veamos. Listo, entonces ahora veremos en este ejemplo real que es igual al anterior, pero lo que aumenta es el número de automóviles. En este caso no eran, en el anterior caso eran 4 automóviles, en este caso son 5 automóviles. Entonces leamos nuevamente el enunciado. En una venta de automóviles están ubicados 5 automóviles en línea recta. Llamaremos a los automóviles A, B, C, D, E. Su ubicación inicial es A, B, C, D, E. El gerente quiere averiguar de cuántas formas puedes colocar los automóviles sin que ninguno de ellos quede ubicado en la misma posición inicial, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos? Que son 5 elementos, ¿cierto? Son 5 automóviles, ¿cierto? ¿Y qué combinaciones se podrían hacer? Se podrían hacer 5 factorial, ¿cierto? Entonces 5 factorial sabemos que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que sería igual a 120, porque 5 por 4 es 20, por 3 es 60, por 2 es 120 y por 1 es 120. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos, digamos, las primeras combinaciones. A, B, C, D, E, A, B, C, E, D, A, B, C, C, E, A, B, C, D, E, C, A, B, C, E, C, D y tendríamos 120 combinaciones, ¿cierto? Entonces ya, como en los métodos anteriores que lo habíamos hecho un poco gráfico, ya nos queda un poco más largo hacerlo de un método, de este método gráfico, ¿cierto? Entonces aquí tendremos que aplicar la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula para hallar la subfactorial? La fórmula para hallar el subfactorial sería la siguiente. Primero, nos dicen que la posición inicial es A, B, C, D, E. ¿Listo? Entonces la fórmula para hallar subfactorial es la siguiente. Subfactorial de n es igual a n factorial por la sumatoria de k desde 0 hasta n, reemplazándolas en esta operación, ¿cierto? Menos 1 elevado a la k dividido en k factorial. Listo, entonces tenemos subfactorial de 5. ¿Cómo hallamos subfactorial de un número? Entonces nos dice que se expresa de la siguiente forma. Subfactorial de n es igual a n factorial por la sumatoria de k desde 0 hasta n, reemplazándolas en esta operación, ¿cierto? Menos 1 elevado a la k dividido en k factorial, ¿listo? Entonces veamos un poco para que lo entendamos un poco mejor. Entonces reemplacemos aquí con 5, ¿cierto? Entonces subfactorial de 5 es igual a 5 factorial por la sumatoria desde 0, k, evaluado desde 0 hasta 5, que es el número del subfactorial, ¿cierto? Y lo reemplazamos entonces acá, menos 1 elevado a la k dividido en k factorial, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Entonces, que ya sabemos sacar entonces el factorial, entonces vamos a sacar el factorial de 5, ¿cierto? Este 5 factorial, que ya sabemos que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿listo? Y ahora vamos a reemplazar para poder hallar esta fórmula, ¿cierto? Para poderlo hacer. Entonces, ya bueno, ya sabemos que 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es igual a 120. Entonces, 5 factorial es igual a 120. Entonces, subfactorial de 5 es igual a 120 por, ahora lo vamos a reemplazar en esta fórmula, donde empezamos a reemplazar k desde 0 hasta n, que en este caso n es 5, ¿listo?
hasta 5 factorial. ¿Listo? Entonces sería menos 1 elevado a la 0 dividido en 0 factorial más 1 menos 1 elevado a la 1 dividido en 1 factorial y así. ¿Listo? Entonces comenzamos evaluando la k desde 0, ¿cierto? Y hasta el número n, ¿sí? Y en este caso n es 5. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a averiguar cuánto vale el valor de 0 factorial. Ya sabemos que 0 factorial es igual a 1, ¿cierto? Ahora, 1 factorial es igual a 1, ¿cierto? Ahora, 2 factorial sería 2 por 1 2, ¿cierto? Entonces 2 factorial es igual a 2. 3 factorial sería 3 por 2 por 1, que sería igual a 6, ¿cierto? Cuarto factorial sería 3 por 2 por 1, eh, 4 por 3 por 2 por 1 igual a 24, ¿cierto? Y 5 factorial ya lo habíamos calculado acá, que es igual a 120. ¿Listo? Entonces, como ya sabemos cuáles son los factoriales de los números, entonces ahora reemplacémoslo en este costado. Listo. Veamos entonces. Entonces aquí ya estamos reemplazando nuestros factoriales en el denominador de cada fracción, ¿cierto? 0 factorial es 1, 1 factorial es 1, 2 factorial es 2, 3 factorial es 6, 4 factorial es 24 y 5 factorial es 120. ¿Listo? Ahora vamos a operar nuestros numeradores de cada fracción, ¿cierto? Entonces, menos 1 elevado a la 0 nos daría 1. Menos 1 elevado a la 1 nos daría menos 1, menos 1 elevado a la 2 nos daría 1, menos 1 elevado a la 3 nos daría menos 1, menos 1 elevado a la 4 nos daría 1, menos 1 elevado a la 5 nos daría menos 1. ¿Listo? Entonces nos quedaría así. ¿Listo? Y ahora que vemos que este signo menos nos estará afectando entonces este signo más de cada fracción, ¿cierto? Entonces vamos a multiplicar signos entonces, y resolver lo que podemos resolver. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 1 dividido entre 1, ¿sí? Que nos daría 1 positivo, ¿cierto? Ahora, más menos 1 dividido en 1 nos daría menos 1 por más nos daría menos 1, ¿cierto? Y este que es un medio que es positivo nos quedaría un medio positivo, ¿listo? Ahora, menos un sexto nos estaría afectando el signo, ¿cierto? Entonces nos quedaría menos un sexto, ¿cierto? Ahora, más un 24avo, ¿cierto? Y ahora menos un 120avo, ¿cierto? Listo. Entonces ahí ya lo tendríamos. Ahora, ¿qué podemos ver? Que podemos simplificar este uno con este menos uno. Entonces vamos a simplificarlo. O sea, eliminarlo. ¿Listo? ¿Y cómo nos estaría quedando? Quedaría quedando de esta forma. Nos quedaría subfactorial de 5 es igual a 120 por un medio menos un sexto más un 24avo menos un 120avo. ¿Listo? Entonces sigamos. Listo, veamos. Entonces esto es lo que nos quedaba, ¿cierto? Ahora tenemos que hacer esta suma y resta de fraccionarios, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces tenemos 5 factorial y vamos a coger nuestro denominador que sea igual a 120. ¿Por qué? Porque sabemos que 24, 6 y 2 son divisores de 120. Entonces tomaríamos 120. ¿Listo? Ahora, entonces 120 dividido en 2, 60 por 1 nos daría 60, ¿cierto? Ahora, menos 120 dividido en 6 nos daría 20 por 1, 20, ¿cierto? Ahora, más 120 dividido en 24 nos daría 5, multiplicado por 1 nos daría 5, ¿cierto? Ahora, menos 120 dividido en 120 nos daría 1, multiplicado por 1, 1, ¿cierto? Y ahora procedemos a hacer esta operación. 60 menos 20 nos daría 40, más 5 nos daría 45, menos 1 nos daría 44. ¿Listo? Entonces en el numerador nos quedaría 44 y en el denominador nos quedaría 120. ¿Cierto? Y ahora qué vemos, que podríamos simplificar este 120 con este 120, ¿cierto? Entonces vamos a simplificarlo. 120, 120 se va. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos quedaría? Que subfactorial de 5 sería igual a 44. Y esta sería nuestra respuesta. Listo, entonces como vimos en el video, abordamos el concepto de subfactorial, hicimos un ejemplo de interpretación del concepto y luego realizamos un concepto o un ejercicio que no se puede presentar en la vida real, ¿cierto? Un ejemplo de aplicación de un subfactorial.
Recordemos que como lo vimos al inicio, gráficamente lo podríamos hacer como hasta el número 4 o 5, porque recordemos que el crecimiento de los factoriales o las combinaciones al aumentar el número es exponencial, ¿cierto? Porque ya sabemos que comenzamos el factorial de 3 es 6, el factorial de 4 es 24, el factorial de 5 es 120 y ya el factorial de 6 es 720. Entonces, hacerlo gráficamente de colocar todas las combinaciones eh, es un poco largo y dispendioso. Entonces, es por eso que existe esta fórmula. Para números mayores, lo podemos hacer desde cualquier número, pero pues lo podríamos utilizar para números mayores a 5, ¿sí? Entonces, imagínense tener un subfactorial de 120, ¿sí? Entonces, se volvería un poco complejo hacerlo gráficamente. Lo podríamos manipular más fácil haciéndolo numéricamente, como lo hacemos con esta ecuación. ¿Listo? Entonces, espero te haya gustado el video. Si te gustó el contenido, por favor suscríbete y por favor no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Adiós. Hemos llegado al final. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora, escoge tu próximo video.